Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo video de reseña del libro. El libro del cual hablaremos hoy es maravilloso y quiero empezar contándote que la autora, para mí, es la psicóloga cristiana que más admiro en la actualidad. Tiene 50 años de experiencia como psicóloga cristiana, adentrándose, diseccionando el tema del abuso sexual, del trauma, producto de la guerra, de la violencia, de los desastres naturales y claramente cubre este tema del abuso de poder, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y estamos hablando de la psicóloga Diane Lambert y el libro se llama Poder Redentor. Yo lo tengo aquí en inglés porque me llegaba más rápido, era más barato, pero está en español, Poder Redentor, entendiendo la autoridad y el abuso de poder en la iglesia. Así que, bienvenidos. Y antes de ir a profundidad en la reseña del libro, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si eres nuevo, nueva, si nunca lo has hecho, acá hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Esta es una manera en la que tú apoyas lo que hago. Siempre hay un equipo técnico que graba, edita, y esta es una manera en la que nos ayudas a que este mensaje sea propagado. No cobramos, es completamente gratuito. Pero esta es tu manera de decir, me gusta lo que haces, quiero que llegue a más personas. Así que te agradezco que te suscribas, actives la campana de notificaciones. De esta manera, cada vez que subamos un video, vas a ser de los primeros en ser notificado. Ahora bien, vamos a profundidad acerca de este libro, pero quiero que hablemos un poco antes acerca de la autora y cómo yo llegué a la autora. ¿Vale? Entonces te voy a empezar diciendo cómo llegué a la autora. Fue este año inicios, yo tuve dos cirugías odontológicas y estuve en convalecencia y yo soy un poco hiperactiva como en términos intelectuales y cognitivos, entonces dije, ¿qué hago? O sea, no me puedo quedar aquí sentada en una cama y puse unos temas que ya se estaban activando en mi interés y la encontré a ella en YouTube. Hace 30 años ella se dedica a dar conferencias acerca de estos temas de abuso, de poder dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Tiene mucho enfoque en víctimas de abuso sexual. De hecho, hay otro libro que se llama acá, podemos hacer, aquí está, En el umbral de la esperanza, que es solo enfocado en abuso sexual. Y de una vez quedé fascinada, es una mujer vehemente, es una mujer estudiosa, es una mujer contracorriente, disruptiva, y tú la ves y es apasionada por lo que hace, ha fundado organizaciones para prevenir el tema del abuso dentro de la iglesia, para ayudar a víctimas de abuso sexual, a veteranos de guerra, etcétera. Y ahí fue un amor a primera vista. De inmediato compré sus libros y ha sido completamente catártico, transformador, da herramientas con principios bíblicos y psicológicos. Ella es PhD en psicología y te quiero contar ahora sí algo de su biografía. En la página web de ella dice, mi carrera como cristiana, como psicóloga cristiana empezó hace 50 años. En ese momento empecé a escuchar mujeres dentro de la iglesia que me decían, mi papá me hizo unas cosas muy extrañas a mí y ella no entendía lo que le estaban contando. Cuando terminó su maestría, ella era la única estudiante mujer. De hecho, en su doctorado era aún mucho más visible la cantidad de hombres versus la cantidad de mujeres, pero fue un llamado que Dios puso en su corazón y ella le dijo a su supervisor, mira, tengo muchas mujeres que me están hablando de abuso sexual, que sus familiares les hicieron esto, incluso dentro de la iglesia. Y lo que le dijo su supervisor, de hecho, la motivó más a ir contracorriente. Le dijo, mira, esas mujeres solo están buscando atención. Y si tú les das atención, tú vas a contribuir al desarrollo de su psicopatología. Entonces, ella se dio cuenta que iba a empezar a escuchar más esas mujeres, porque cada vez se aglutinaban más de esas mujeres y tomó una decisión. Las escucharé a ellas y las ayudaré a ellas por encima de escuchar lo que dice mi supervisor. Y ahí empezó su carrera
dentro del campo del abuso, ayudar a todas estas víctimas de trauma. Ella creó el Instituto de Trauma que tiene principios cristianos, principios psicológicos y se dio cuenta que la Biblia narraba muchos momentos de trauma, de abuso de poder, pero no provenían de Dios. Y por eso hoy es una voz viva acerca de la prevención del abuso de autoridad, no solo fuera, sino también dentro de la iglesia. Ha ayudado a personas, organizaciones en todos los continentes del mundo. Es una líder que ha dejado, está dejando un gran legado para esta nueva generación de psicólogos, personas que amamos trabajar con una fe práctica y desde la perspectiva psicológica, psicología cristiana. Puede sonar un poco como que divergente, pero no lo es. Y ella es un gran ejemplo para todas las personas que estamos en este campo. Así que ya habiéndote dado como ese marco de quién es ella y cómo Dios la ha llevado a enfrentar a las personas que están defendiendo la mentira y que están poniendo semillas de engaño dentro de la iglesia, podemos hablar con autoridad de este tema y quiero dejarte aquí como un disclaimer, como algo también en el ambiente. No generalicemos, si bien hay abuso de autoridad dentro y fuera de la iglesia, esto no es todo el mundo, no es toda la iglesia y por eso es importante que nosotros leamos, que nos capacitemos para prevenir, para identificar qué es la autoridad, qué es el abuso y cómo prevenirlo y cómo combatirlo una vez ya ha ocurrido. Así que te voy a decir tres partes del libro, cómo están divididas. La primera parte del libro se llama Poder definido. ¿Qué es el poder? Porque para hablar acerca de abuso, tenemos que entender qué es el poder, qué es la autoridad, estos conceptos que están interrelacionados. La segunda parte es qué es abuso de poder, porque ahí ya va a ser mucho más fácil entenderlo. Y la tercera parte es poder redimido, cómo Jesús redime el abuso de poder y cómo él mismo fue abusado, fue un hombre de dolores, pero con su redención nosotros podemos encontrar ese camino de libertad. Entonces, quiero contarte, te voy a leer hoy varias cositas y aquí también hago el anuncio. Si no te gusta la lectura, este video no es para ti. Si te gusta la lectura y vas a disfrutar un poco aquí del resumen que te voy a hacer de la reseña del libro, maravilloso, de manera tal que al final lo puedas comprar y puedas incluso compartir esto con miembros de tu iglesia. De eso se trata lo que hacemos acá. Esto no es para un egocentrismo y, uy, no, qué intelectual soy, cómo sé, y ahora ya no voy a volver a la iglesia. No, nosotros somos parte de la solución. Leemos para entender y luego para prevenir y combatir y ser luz a donde quiera que estemos, ¿vale? Así que ella en la primera parte del libro se dio cuenta que hay muchas personas dentro de la iglesia sufriendo. Decía, no solo es gente que vive genocidios y desastres naturales, sino también hay gente en la iglesia con un corazón roto. Y empezó a leer la Biblia como nunca antes para mirar qué decía Dios al respecto. Empezó a leer los profetas, puntualmente Jeremías, que habla tanto acerca del dolor, de las experiencias traumáticas, empezó a leer los evangelios y se empezó a dar cuenta que nuestro Dios venía a sanar a los quebrantados de corazón y le duele lo que a sus hijos les duele. Por eso cuando él vio a las personas en medio de tanto sufrimiento, cuando estuvo acá en la tierra, dice que los vio con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Y lo que quiere hacer este libro es traer esa conciencia, darnos herramientas para que nosotros podamos traer redención a la iglesia. En la primera parte del libro define de manera muy robusta qué es el poder, bíblicamente, pero también etimológicamente. Desde el latín significa ser capaz, tener la capacidad de hacer algo, de producir un efecto, de influenciar a otros, de tener autoridad. Desde el punto de vista bíblico habla y cita Génesis, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que tuviera dominio, dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre el ganado, sobre la tierra. Y aquí ella hace la salvedad. El dominio no es para ejercerlo sobre los seres humanos,
sino a los seres humanos se sirve, pero a lo demás, ahí es donde ejercemos el dominio y habla de ese poder, de esa autoridad delegada por Dios para ejercer gobierno en la tierra, para dar fruto con lo que hagamos, para que multipliquemos esa imagen. Y obviamente después de la caída, lo que narra el libro es que el poder se usa no solo para bien, sino para mal, para tener señorío sobre las personas, para obligarlas a hacer lo que otros quieren. Ahí es donde viene la esclavitud, en primer lugar, pero donde vienen también muchas formas de abuso. Habla acerca de las personas que tienen autoridad. En esencia, todas las tenemos, pero en diferente medida. Un papá tiene poder y autoridad, es capaz y tiene un efecto, una influencia sobre un hijo, pero un hijo o un bebé cuando llora puede tener influencia sobre un padre. Entonces, si un padre pues no le presta atención a ese bebé llorando, ¿cómo está usando ese poder y esa autoridad? Y hay muchos ejemplos acá en el libro en que me encantaría que lo puedas estudiar. Habla acerca del poder verbal. Hay personas que a través de las palabras te influencian, tienen poder. Hay personas que tienen un poder emocional, con sus emociones, a través del llanto, pueden ejercer un efecto sobre tu vida o pueden manipularte. Y ahí es donde uno tiene que entrar a ver esos diseños. También hay poder financiero o poder económico. Hay personas que por eso también llegan a la trata de personas, al tráfico humano, porque tienen una influencia de dinero, pero quieren más y más acerca de esto. También se puede hablar acerca de prostitución, se puede hablar inclusive dentro de los matrimonios. Ella cuenta aquí cómo cuando una pareja gana más, puede manipular a la otra a menos de que la autoridad se use correctamente. Y bueno, aquí podemos hablar acerca del poder cultural, del poder familiar, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte. Luego también habla acerca de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de poder, tenemos que hablar de vulnerabilidad. Hay personas que tienen más poder que otros y eso nos va a hacer vulnerables. Entonces, este concepto de la vulnerabilidad que tiene que ver también con ese tema de la explotación. Y hay una frase que me gusta mucho, dice, la explotación de las personas vulnerables habla acerca del explotador, no habla acerca de la víctima. ¿Qué puedo decir acerca de esto con certeza? Escuchemos la palabra de Dios. Lo que sale de la persona, eso es lo que lo define, porque lo que está dentro, lo que está en el corazón del hombre, los pensamientos malvados, la inmoralidad sexual, el robo, el homicidio, el adulterio, la maldad, el engaño, la envidia, el orgullo, todas estas cosas vienen de adentro y esto es lo que daña a la persona, esto es lo que le hace daño a la persona. Y cuando una persona abusa de su autoridad, nos está hablando qué hay en su corazón. En otras palabras, aunque una persona esté en un templo cristiano y tenga un título, si su corazón no está cerca de Cristo, su corazón va a estar dañado y ahí va a haber abuso de autoridad. Por eso la misma Biblia nos dice: examina tu corazón constantemente y pídele a Dios que examine tu corazón, porque de ahí mana la vida y nuestra primera mayordomía debe ser a nuestro corazón. Así que ahí termina esta parte diciendo: Jesús se hizo vulnerable. Siendo el que tenía toda la autoridad, no vino como un emperador a pedir que le sirvieran, sino usó su autoridad para servir, para llorar con los que lloraban, para ayudar a los oprimidos por el diablo. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que Él se identifica con nuestro dolor y nos puede entender. Y es lo que nos está llamando también a nosotros como iglesia, aquel que viene víctima de abuso sexual, víctima de abuso intrafamiliar. La iglesia debe ser la respuesta y no debe ser el lugar donde se propicie más abuso. También menciona el poder del engaño. El abuso opera bajo el engaño.
Y aquí ella menciona muchos ejemplos. Un abusador sexual no va a decir, oye, mira, ven aquí a este ensayo de música que yo te voy a abusar sexualmente. No, opera como con unas mascaritas, con velitos. Mira, yo te quiero ayudar a tocar música. Ven, te voy a dar clases gratis en mi casa. Y ahí, bajo el engaño, bajo esa actitud enmascarada, es que ocurre el abuso de poder. Y es muy importante que nosotros sepamos que la manera en la que el engaño queda al descubierto es cuando hablamos la verdad. Y ahí encontramos la verdad de hablar de estos temas abiertamente en la iglesia. Hoy a mí me duele mucho en mi corazón, pero lo puedo decir abiertamente. Yo he recibido varios casos de abuso de autoridad en la iglesia, sexual y emocional. Y sé que esto no hace parte del plan de Dios. Esto no es el fin del mundo, hay solución y por eso hay estudios, libros, consejos como este. Se puede prevenir, se pueden hacer conferencias al respecto, porque la finalidad de la autoridad que es buena mayordomía y que demos fruto y que nos sirvamos unos a otros. Así que cuando vemos que hay es explotación de las capacidades de una persona, cuando hay engaño, cuando la verdad no es hablada, cuando las personas son intimidadas y se llevan al silencio, no estamos actuando con base en un creador que nos creó a su imagen y semejanza de hablar la verdad en amor para crear, para dar fruto. Así que eso es lo que te contaría de la primera parte y es importante que sepamos el poder es para bendecir, para amar, para crear, para dar buen fruto y con ese fruto damos gloria al Padre. Ahora, termino la primera parte también haciendo este recalque de silencio y hablar. Cuando nosotros hablamos, la manera de hacerle, de contrarrestar el engaño y el abuso de poder es a través de las palabras que han hecho muchas organizaciones, inclusive religiosas. Hay un abuso sistémico. Un líder abusa y los demás cubren ese abuso y le piden a las víctimas, no, no hables, la persona ya se arrepintió. Y hay muchos casos que han salido en los medios de comunicación. Obviamente esto repercute en la imagen de la Iglesia de Cristo y por eso les digo, no debemos generalizar, pero debemos hablar palabras de verdad. Debemos denunciar a un abusador. ¿Por qué? En el siguiente número de la revista Extravagantemente también es acerca del abuso. Una víctima de abuso sexual decía, el 80% de los abusadores sexuales son reincidentes, es decir, si yo no denuncio, es muy probable que esa persona reincida en su conducta y le haga daño a otras personas. Así que aquí ella dice, las palabras que nos decimos a nosotros mismos y que decimos en voz alta y que les decimos a otros tienen que ser verdaderas y buenas. Y esas son las palabras consignadas en la Biblia. Dice, porque de lo contrario nos vamos a dañar a nosotros mismos. Nuestras palabras, tanto habladas como pensadas, siempre se tienen que someter a la palabra hecha carne, o sea, a Jesús y a la palabra de Dios. Aparte de esto, nosotros estudiamos la palabra de Dios y la vivimos. Y esta es la única manera en la que podemos evaluar si nuestras palabras son buenas y verdaderas. Si tú quieres saber si hay abuso de poder o no, la mejor manera es teniendo el colador de la palabra de Dios, teniendo comunión con Cristo, porque vas a saber, esto va alineado con la palabra, esto no. Y aquí hay muchos ejemplos que yo te invitaría a que tú los puedas leer. La segunda parte del libro habla acerca del abuso. ¿Qué es el abuso? Y da muchos ejemplos. Por ejemplo, en la página 64 dice usar palabras, esa capacidad, ese poder verbal que nos dio Dios para controlar a otros, para manipularlos, para intimidarlos, es abusivo, porque el lenguaje no fue dado para eso por Dios. Aquí dice, abusar es cuando un padre llama a un hijo idiota, bueno para nada, pedazo de basura, porque las palabras no fueron dadas al ser humano para destruir, sino para construir, para animar, para exhortar. Así que esto es tan potente y no quiero que se escape. Las palabras deben ser, como lo dije, verdaderas y buenas. Continúa dando ejemplos acerca de abuso sexual. Dice, está generalmente definido como una actividad sexual en donde puede ser verbal, visual o física, en donde la persona o la víctima no ha dado su consentimiento. En el caso de un niño,
Obviamente es una víctima porque no tiene la capacidad de dar su consentimiento debido a su desarrollo psicoemocional, a su desarrollo físico, a su inestabilidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de consentimiento, hablamos acerca de esa capacidad de elegir. Si un niño no tuvo la capacidad de decir no, fue abuso. Cuando le enviaron una imagen, cuando alguien lo tocó, cuando alguien lo obligó a ver una imagen. Si no pudo poner límites y si no pudo decir no, ya se trata acerca de un abuso. Y ella recalca claramente, porque muchas veces las víctimas se sienten culpables y por eso no hablan. Y dice, el abuso expone el corazón del abusador, no el corazón de la víctima. Entonces es muy importante que a través de todos los ejemplos que hay aquí, a través de los casos que hay en los ministerios, el abuso sistémico, cuando se encubren, por ejemplo, pedófilos y todo esto, lo que se hace es proliferar el abuso. Por eso la importancia de denunciar. Y acá es importante resaltar, por ejemplo, cuando una pareja en la iglesia tiene conflictos y acuden a una consejería pastoral. En muchos casos hay abuso si la persona que va a dar la consejería no se ha preparado, porque puede estar sesgada y sencillamente puede llevar a las personas a que no den fruto. Volvemos a lo mismo y a romper el diseño de Dios, de hablar lo bueno y hablar la verdad. Entonces, aquí hay un ejemplo, cuando hay violencia de matrimonio, cuando por ejemplo el esposo le pega a la esposa y van y esto es expuesto en la iglesia, o cuando hay gritos y hay abuso emocional, muchos líderes de la iglesia envían a la víctima de esa violencia, puede ser a la esposa, a la casa. Sufre por el bien de Jesús y del Evangelio. Y esto con el esfuerzo de proteger la santidad del matrimonio. Y esto es abuso porque ya el hecho de que la persona le haya pegado, la haya gritado, ya rompió con la santidad del matrimonio. Romper con la santidad del matrimonio, lo que aquí explica, no es solo decir me divorcio, no llegamos a esos pasos, pero cuando hay un grito, ya se rompió la santidad del matrimonio. Cuando hay violencia física, cuando hay manipulación, se rompió la santidad del matrimonio. Entonces ya hay algo que está destruyendo lo que debería estar floreciendo. Y por eso es tan importante saber que el abuso puede ser tan sutil como dar un mal consejo que no haga nada con la víctima, o también puede ser tan grande como perpetrar abuso sexual en serie. Y esto es muy potente. Ella dice, Dios no preserva la forma sin prestarle atención al contenido. Hablando del matrimonio, dice como no, que el matrimonio lo tenemos que guardar, pero por dentro que pase lo que pase. No, nuestro Dios es un Dios íntegro. Y aquí dice, Dios quiere la pureza y en el reino del corazón, no la apariencia de un sistema. Nuestros sistemas, nuestros países, nuestros grupos de fe, nuestras tribus, nuestras organizaciones no son el reino de Dios. Él reside en los corazones de su gente, que están llamados a amar y a obedecerlo, inclusive cuando las estructuras, instituciones y sistemas se desploman. Y Diane Lambert insiste que la manera de enfrentar el abuso es hablando, hablando inclusive aunque sea sistémico, porque cuando se alza una voz, otras voces pueden también hablar y ella con dolor escribe, dice, no, yo no quise escribir este libro, pero de manera preventiva tuve que hacerlo porque abuso espiritual es algo que no debería ir junto, es diabólico, uno anhela encontrar soporte en una iglesia, no abuso. Y muchas veces ocurre debido a que no hay un entrenamiento propicio y debido a que personas que no son preparadas pues están en el poder. Por eso ella dice que igual muchos pastores, personas que están en el ministerio, sacerdotes, deberían tener una sanidad en el alma. Y aquí, por ejemplo, dice en el caso de pastores o que tengan esta historia, dice un chico que creció con la tutoría de un padre abusivo, alcohólico que lo golpeaba. Luego, sin mirar el impacto de esto,
siendo muy joven, se mete, se introduce al ministerio y empieza a predicar en un púlpito y tiene una posición de poder. Puede ser muy brillante y verbalmente dotado y ganar éxito. Sin embargo, su habilidad para manejar la crítica y estar a la defensiva y su dificultad para tener relaciones de intimidad, acompañado de el miedo al fracaso que vino de la ira de su padre, hará que él sea una persona extremadamente vulnerable y pueda abusar a otros. Y dice, cualquier corrección o crítica será altamente amenazadora para él. Y aquí es cuando decimos, debemos sanar nuestro corazón antes de ir a estas posiciones de autoridad en la iglesia. Y acá ella recalca la importancia de que los ministros del Evangelio no estén en soledad, aislados, porque ahí no van a tener con quién hablar, con quién desbordar también lo que hay en su corazón, poder ser ministrados ellos también. Y Dios dice que la iglesia es para que nos ministremos los unos a los otros, para la edificación los unos de los otros. Y ella asegura, nada, ninguno de estos líderes que está usando, abusando el poder, comenzó haciéndolo sin un tiempo extendido de tener comunión íntima con Dios. Hay personas que van a predicar ya porque es algo automático, van a enseñar y lo que Dios quiere es que tengamos un crecimiento espiritual, que seamos pastoreados no solo por Dios, sino por otras personas para que entonces podamos pastorear a los demás. Y antes de ir a la última parte, ella habla que hay muchos ministros del Evangelio que contrabandean ovejas. Y ella dice, tenemos que volver al orden que nos dice la palabra. Y dice, cita Juan 10:1. Jesús dijo que ladrones lo habían precedido, pero él dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Yo les proveo seguridad y comida a todas y por eso doy mi vida por las ovejas. También en el versículo 21:17, él dice, alimenten mis corderos. A Pedro le dijo, apacienta mis corderos. Las ovejas no son de los pastores ni de los ministros del Evangelio, son de Jesús. Así que no deberían mostrar señorío sobre ellas y obligarlas a hacer lo que quieren. Hay personas que yo veo que trabajan en la iglesia sirviendo en mañana, tarde, madrugada, noche, descuidan sus hogares. Eso se llama abuso de poder porque están todo el tiempo dentro de la iglesia y lo hacen de un corazón que tal vez tiene baja autoestima y por eso a todos dicen sí, sí, tienen una vida sin límites. Hoy esto es para una invitación para que sirvamos a Dios con temor y temblor, con reverencia, porque Dios nos ama, pero Él también es un Dios que es fuego consumidor. Y en la tercera parte del libro habla acerca de ese poder redentor, lo que le da nombre al libro, y habla del poder sanador del cuerpo de Cristo. Dice, Jesús usa su poder para proteger, para exponer, para restaurar dignidad. Él llama a su gente para estar en un mundo y usar el poder bajo su autoridad, desplegando su carácter al hablar la verdad, mostrar la luz y proteger a los vulnerables. Esto es lo que Dios quiere hacer. Y menciona casos de tal vez cuando se exponen las mentiras y el abuso en la iglesia, las personas o lo niegan o dicen, no, es que lo hice porque estaba muy cansado y no van a admitir su responsabilidad. El Evangelio siempre nos lleva al arrepentimiento y ella explica pues, las consecuencias que va a haber cuando una persona no tiene el carácter, no quiere arrepentirse, es decir, no quiere cambiar su forma de pensar y actuar porque prefiere proteger el nombre de la iglesia, porque prefiere proteger el estatus social, socioeconómico. Y termina con algo que me parece tan poderoso y te lo quiero compartir. Dice, yo aprendí que un cuerpo que no sigue a su cabeza es un cuerpo enfermo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nuestra cabeza nos ha llamado a seguirlo. Cuando no lo seguimos, estamos muy enfermos. Y esto es una verdad tan simple pero tan potente. Ella dice, la clave para evitar el abuso en la iglesia es seguir a Jesús. Y hoy yo te invito, si tú tal vez estás siguiendo personas por encima de Cristo, estudia las palabras que Cristo dijo en su palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar la sanidad. Y esta imagen es muy visual.
Si tú como cabeza, como cuerpo de la iglesia, estás siguiendo a otro miembro del cuerpo de la iglesia y no a Cristo, ahí estamos expuestos a que el abuso llegue rápidamente. Pero si todos juntos estamos conectados a la cabeza, obedecemos a la cabeza, nos ministramos unos a otros, ahí es entonces cuando podremos evitar efectivamente el abuso de poder en la iglesia. En conclusión, el poder se redime cuando dejamos el pastorcentrismo, el templocentrismo, la iglesiacentrismo y nos volvemos al cristocentrismo. De eso se trata el cristianismo. Todo se trata de Jesús. Si nosotros como cuerpo estamos pegados a la cabeza, entonces será mucho más fácil hablar la verdad en amor, con gracia y poder confrontar cuando haya mentira, cuando haya engaño, porque simplemente somos portadores de la luz y la luz no soporta la oscuridad. Así que es un tema bien espinoso, pero te invito a que puedas indagar. Si tú has visto que tal vez tienes patrones o conductas de las que hemos hablado hoy, te animo a que compres el libro en español, que lo puedas leer y que puedas meditar y orar acerca de lo que hay acá. Este libro no lo leo con juicio ni con dedos señaladores, lo leo para orar porque es un termómetro de lo que hay en la iglesia. Esta mujer durante 50 años ha encontrado esto en diferentes lugares del mundo y como iglesia debemos estar sintonizados con lo que le duele a Cristo y ser parte de la solución, de la luz, de la verdad y de la gracia acá en la tierra. Te envío un gran abrazo.